tal si le das un aplauso fuerte al Señor? Bien fuerte ese aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Envío un saludo muy especial a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan en este momento para recibir la palabra de Dios, la que Él ha preparado para este momento, para este día. Y estoy convencido que el Señor hablará directamente a su alma, a su espíritu, para direccionar áreas que necesitan ser direccionadas conforme al diseño de Dios. Y a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en la presencialidad. Vamos a recibir lo que Dios ha dispuesto para este día. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre unos ofrecimientos que esclavizan. Diga conmigo, ofrecimientos que esclavizan. Hay algo importantísimo de lo cual debemos partir para tener claridad sobre lo que vamos a hablar en esta mañana, y es el plan de Dios. Escúchame bien, el plan de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos, para cada uno de nosotros, su pueblo, es que nosotros caminemos en plena libertad. Diga conmigo, Dios me ha creado para caminar en plena libertad. Hermano, Dios no quiere que usted viva esclavizado del pecado. Dios no quiere que usted viva esclavizado del tiempo, que usted viva esclavizado del trabajo, que usted viva esclavizado de pasiones, de relaciones tóxicas. No, el Señor te ha creado y te ha diseñado para que viva en plena libertad. Por eso es que el cuadro de Faraón resistiendo a toda costa la salida de los israelitas de la tierra de Egipto nos muestra de una manera muy clara cómo actualmente sigue Satanás planteando sutilmente ofrecimientos a la iglesia, ofrecimientos al pueblo de Dios para que éste se mantenga en esclavitud. Lo mismo que sucedió en aquel tiempo. Algunos datan esta fecha de 1280, 1240 antes de Cristo, cuando ocurrió la liberación del pueblo de Israel, de la nación o de la esclavitud egipcia. Pero desde ese tiempo y hoy en día, los mismos ofrecimientos que le hizo Faraón a Moisés, los sigue haciendo Satanás de manera sutil al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Ahora, estos ofrecimientos de los cuales voy a estar hablándole en esta mañana, que siguen siendo planteados con gran fuerza, hay algo que me inquieta en este tiempo, y es que parece ser que la iglesia del Señor se está dejando convencer poco a poco para acceder a la esclavitud, a esa esclavitud de la cual Cristo ya nos hizo libres. Así lo dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo. A libertad fuimos llamados. No debemos volvernos a someter a esclavitud. Pablo, enojado, con ira santa, le dice a los cristianos de Galacia: ¿tan tontos sois que habiendo comenzado en el espíritu vais a acabar en la carne? En otras palabras, Cristo ya les liberó, les sacó de la esclavitud, y ahora ustedes quieren nuevamente volver a entrar en esa prisión de esclavitud. Iglesia, hay 4 ofertas que Faraón le hizo a Moisés, tratando de convencerlo para que accediera a sus condiciones. Porque el único propósito de Faraón al hacerle estos ofrecimientos a Moisés y a su pueblo era poder él seguir manteniendo el control, seguir manteniendo el dominio sobre el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Ahora, lo maravilloso de esta historia real, porque como todo lo que encontramos en la Biblia es real, ocurrió, está corroborado por la historia, está corroborado por los hallazgos arqueológicos. La liberación del pueblo de Israel del yugo egipcio está corroborado que fue algo que existió, fue cierto. Entonces, lo lindo de este episodio verdadero es que Moisés se mantuvo firme contra los ofrecimientos que Faraón le estaba haciendo, pero también se mantuvo fiel al mandato que Dios le había entregado
para que pudiera sacar al pueblo de Israel. Entonces, dos cosas importantes. Moisés se mantuvo firme contra los ofrecimientos de Satanás y fiel a los mandatos del Señor. Tengan en cuenta, por favor, esas dos cosas importantes. Por eso quiero que entonces estudiemos en esta mañana cuáles fueron esos ofrecimientos que esclavizan y que debemos estar muy atentos y revisar en nuestra propia vida. ¿Qué tanto estamos nosotros permitiendo que esos ofrecimientos sean aceptados en nuestra vida? El primer ofrecimiento lo encontramos descrito en Éxodo capítulo 8, versículo 25. Éxodo 8, 25. Y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, donde dice: entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí, dentro del reino. Otra vez, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí, dentro del reino. En otras palabras, lo que Faraón le estaba diciendo a Moisés y a su pueblo Israel es: está bien, adoren a Dios, pero dentro de Egipto. Adoren a Dios, pero dentro de mi comarca, pero dentro de mi dominio, pero dentro de mi jurisdicción. ¿Sabe? Aceptar esta oferta faraónica significaba continuar bajo la opresión de la esclavitud. Aceptar esta oferta constituía prácticamente en privarse de la promesa que Dios le había entregado a Moisés y a su pueblo. Por eso es tan delicado cuando empezamos a aceptar esta clase de ofrecimientos satánicos, pensando que de pronto son viables. Dios le había dicho a Moisés de una manera clara, de una manera directa, le había dicho: Moisés, te envío a la casa de Israel, te envío a mi pueblo escogido para que los saques de la tierra de Egipto. O sea, había sido muy claro el Señor con ese llamamiento, con ese llamado. Ahora bien, permitimos esclavitud en nuestra vida cuando decidimos obedecer parcialmente a Dios. Entienda esto: cuando empezamos a ser selectivos en cuanto a qué vamos a obedecerle a Dios y qué no le vamos a obedecer a Dios, cuando empezamos a clasificar los mandamientos de Dios y decimos: estos sí los obedezco y estos todavía no, aunque sabemos que debemos obedecer a Dios, entonces ahí es donde empezamos a recorrer el camino hacia la esclavitud. ¿Saben por qué? Mis hermanos, porque Satanás, él está esperando que nuestra obediencia no sea perfecta hacia Dios. Él está esperando que nuestra obediencia sea parcial, porque esas áreas en las que nosotros no nos queremos rendir a Dios se convierten en un derecho legal para que Él pueda seguir manipulándonos, para que Él pueda seguir buscando maneras de plantearnos ofrecimientos y nosotros nos sintamos tentados a aceptarlos. Con Dios, o mejor dicho, no con Dios, con Satanás, tenemos que ser radicales. Así como nuestro compromiso con Dios también tiene que ser radical. Faraón le estaba planteando a Moisés: adoren a su Dios, pero dentro de mi reino. Esto significaba entonces: adoren a Dios, pero ustedes continúan bajo mi yugo. Adoren a su Dios, no hay nada de malo en eso. De hecho, la cultura egipcia es una cultura, y más en el tiempo bíblico, una cultura politeísta. Incorporar un Dios más dentro de tantos que tenían no era problema. Pero lo que sí generaba un problema de aceptación para Faraón era la demanda que Dios le entregaba a través de Moisés para su pueblo. Y es: adoraremos a Dios, pero fuera de Egipto. Fuera de Egipto. Y eso no le gustó a Faraón. Y eso no le gusta a Satanás. Cuando un cristiano la tiene clara y se enfrenta al enemigo y le dice: no quiero tener absolutamente nada que ver con tu reino, no quiero absolutamente negociar nada contigo, eso no le gusta al diablo. Y entonces él va a buscar estrategias sutiles para que usted deje de ser radical en cuanto a su compromiso con Dios. Hoy día luchamos con la tentación de adorar a Dios,
pero de adorarlo sin consagración. Y esa fue la propuesta faraónica, ¿sí? Y resulta que la consagración nos lanza un reto. Nos guste o no nos guste, la consagración nos reta a salir de Egipto. El apóstol Juan claramente dijo: ¿quieres ser amigo del mundo? Sencillo, te constituyes en enemigo de Dios. ¿Quieres ser amigo de Dios? Pues te constituyes en enemigo del mundo. Aquí no hay posiciones neutras. Aquí no hay de que podemos estar en los dos bandos. Sencillamente, o somos o no somos. O somos del reino de Dios o somos del reino de las tinieblas. Pero no podemos pertenecer a ambos bandos. Quiero que no me malentienda, por favor, cuando hablo de consagración. Porque cuando hablo de consagración no te estoy diciendo que ahora tú tienes que aislarte de los tuyos, que tienes que ahora volverte petulante, engreído, odioso con las personas que de pronto rechazan tu fe, y que entonces tienes que sentirte superior a ellos porque tú sí eres santo y ellos no. No me estoy refiriendo a eso. Eso es un error. Lo que me estoy refiriendo cuando hablamos de consagración es que Dios nos reta definitivamente a renunciar a la influencia del sistema mundano. Eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando Satanás nos hace este primer ofrecimiento, lo que nos está haciendo querer creer es que podemos seguir siendo cristianos y al mismo tiempo mundanos. Y eso no puede ser así. No se puede sacar de una misma abertura, de un mismo manantial, dos clases de agua: agua dulce y agua salada. O sale dulce o sale salada, pero las dos no pueden salir de la misma abertura. Tú no puedes decir que eres cristiano y sin embargo amas el sistema del mundo, y sin embargo te identificas con las cosas del mundo. La iglesia de este tiempo hemos caído en un error, y es que por el afán de que nos acepten en el mundo, estamos negociando terriblemente nuestra identidad en Cristo. ¿Sabe cuál es nuestra identidad? Que somos luz. Pero la pregunta es: ¿estamos alumbrando lo suficiente en las tinieblas del mundo? ¿O las tinieblas del mundo están apagando nuestra luz? Por eso, renunciemos a la influencia del sistema mundano que pretende mantenernos esclavizados espiritualmente de manera sutil. Quiero que te quede algo claro con respecto a este primer ofrecimiento, mi amada iglesia. Que nos quede claro que el compromiso y la obediencia que Dios espera de nosotros para con Él, escúchame bien, no son negociables. La obediencia y el compromiso que Dios espera de parte de nosotros hacia Él no es negociable. Debe ser radical. Por eso es que el Señor tiene que permitirnos de tiempo en tiempo vivir ciertas pruebas, ciertas dificultades. Y si no aprendemos en esos escenarios de prueba y dificultad, el Señor entonces va a permitir persecución. Primero envía dificultades, primero envía pruebas. Pero si seguimos en lo mismo y no decidimos verdaderamente pasarnos al bando al cual se sobreentiende que pertenecemos, y queremos seguir caminando en los dos rieles, entonces la estrategia eficaz de Dios para que nos decidamos en cuál riel nos vamos a parar es la persecución. Y por eso es que antes de que Cristo venga por su iglesia, va a venir una persecución. Eso está proféticamente descrito en la palabra, para poder tener el privilegio de decidir realmente quiénes somos. O somos de Dios o somos del mundo. Porque parece ser que la pandemia, que se sobreentiende que debería haber dejado esa ganancia, no se está demostrando. Se sobreentiende que debería ser así. Pero hermanos, el Señor no se da por vencido con su pueblo. Él tiene un anhelo, y es hacer que su pueblo se defina, que su pueblo entienda que somos de Él por encima de cualquier otra cosa. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos?
Diga conmigo esta verdad. No se puede obedecer a Dios a medias. Otra vez, dígalo bien fuerte. No se puede obedecer a Dios a medias. A Dios se le sirve con integridad. La palabra íntegro significa sólido, completo, entero. Dios espera integridad de parte de nosotros. El segundo ofrecimiento que le hizo Faraón a Moisés lo encontramos en Éxodo capítulo 8, versículo 28. Éxodo 8, 28. Dice en la Nueva Traducción Viviente: está bien, pueden ir, contestó el Faraón. Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios, pero no se alejen demasiado. Y escuche lo que les dice al final: apúrense y oren por mí. Qué interesante este ofrecimiento, ¿verdad? En otras palabras, es como si Faraón le estuviese diciendo a Moisés, porque como Moisés se mantuvo firme, no olvide lo que le dije al comienzo, se mantuvo firme frente a ese primer ofrecimiento. Entonces, ¿qué le tocó hacer Faraón? Ceder un poquito. Entonces le dijo: está bien, adoren a Dios, pero no se vayan muy lejos. Entonces ya los dejó salir de Egipto, ¿sí? Está bien, salgan de Egipto, pero no se vayan muy lejos. Solamente ahí hasta el desierto. Y vayan rapidito, hagan lo que tengan que hacer y se devuelven. Es como si Faraón les dijese: les voy a dar libertad de adorar a su Dios, pero no olviden a quienes ustedes pertenecen. Qué terrible. Satanás es tan osado que él va a buscar quién dentro del cuerpo de Cristo está por ahí todavía teniendo crisis de identidad. Por eso es tan importante que usted sepa, mi hermano, mi hermana, quién es en Cristo. Una de las herramientas más poderosas para hacer guerra espiritual no es gritar y ofender al diablo con palabras menospreciativas. Esa no es la clase de guerra espiritual eficaz. Una de las estrategias y de las herramientas más poderosas que hacen temblar a Satanás y su reino es cuando un cristiano sabe quién es en Cristo Jesús. Identidad. Lo mismo sucede en el plano natural. Cuando un hijo ha sido criado con una sana identidad, afirmado por su papá, por su mamá, cuando enfrente la realidad del mundo, venga lo que venga, sabrá quién es. Sabrá quién es. ¿Por qué hay tanta crisis de identidad hoy en día? Porque hoy en día uno ve seres humanos que ni siquiera ya no se comparan con el sexo contrario, sino que ya se comparan con un animal. Ah, es que yo soy una vaca, ¿sí? Sí, eso está pasando. Parece increíble, pero está pasando. Otros se están identificando con objetos. Y muchas cosas que parecieran una locura, pero eso obedece a lo que está sucediendo. Hay una crisis de identidad. Y el diablo sabe que si él logra generar una confusión en quién eres tú, te va a poder seguir esclavizando, te va a poder seguir atacando, te va a poder seguir haciendo de lo que él quiera hacer contigo. Por eso Faraón le dice a Moisés: está bien, vayan y adoren, está bien, salgan de Egipto, pero no se vayan lejos. Y entonces, como para que Moisés como que baje la guardia, le dice Faraón estratégicamente: ay, de paso ore por mí. Eso se llama sutileza. Faraón sigue insistiendo en su dominio sobre ellos y entonces va a apelar a la estrategia del sigilo, pidiéndole que también ore por él. Satanás va a buscar estrategias para mostrarse como una ovejita mansa, como una persona que necesita también que usted interceda por él. Va a buscar maneras, estrategias, personas. Tenga cuidado, discierna. A mí me han llegado personas que me han dicho: pastor, ore por mí. Y el Espíritu Santo me dice: no lo haga. ¿Cómo así, pastor? Sí. Porque detrás de esa petición lo que hay es un engaño. Viene detrás una intención de manipulación. Por eso, hasta para eso uno tiene que tener discernimiento, mis hermanos. Entonces la propuesta satánica
a través de este segundo ofrecimiento que le hace Faraón a Moisés, está teniendo éxito en este tiempo. Podemos estar entonces allá y también podemos estar acá. Eso es lo que prácticamente está queriendo decir Satanás a través de ese ofrecimiento. Parece que hemos creído la mentira de que es posible adorar a Dios en la iglesia y al mismo tiempo servir al faraón en el mundo. Eso no es posible. ¿Cuánto creyente viene un domingo a la iglesia y adora a Dios, le diezma, le canta, juiciosito se sienta a recibir la palabra, pero tan pronto sale de la iglesia, es como si se le reseteara su mente, su corazón y su espíritu, y vuelve a caer en el mismo estado de desobediencia, de rebeldía, de insensibilidad espiritual, y sigue haciendo exactamente las cosas que Dios espera que cambie. ¿Por qué? Porque ha aceptado el ofrecimiento, este segundo ofrecimiento faraónico lo ha aceptado y se ha convencido de que puede hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Vuelvo y les digo, mis hermanos, como lo dijo también el apóstol Santiago, mis hermanos, esto no puede ser así. Nosotros no podemos mezclar lo santo con lo profano. No caigamos en el pecado de Sansón, porque cuando mezclamos lo santo con lo profano terminan sacándonos los ojos. Cuando empezamos a jugar en que puedo manejar estratégicamente las dos cosas, lo de Dios y lo del mundo, tratando de quedar bien con todos, de quedar bien con Dios y de quedar bien con el mundo. Cuando juego ese juego satánico, voy a perder mi capacidad de ver las cosas espirituales como son realmente. Me vuelvo insensible, me vuelvo un ciego. Tengamos cuidado, mis hermanos. El llamado de Dios en este tiempo para su iglesia es: salid de en medio de ella, pueblo mío. Amén. Tenemos que salir de ese sistema faraónico, de ese sistema esclavizante, de ese sistema que quiere controlarnos. Pablo directamente nos dice que debemos desprendernos totalmente de nuestra antigua manera de vivir. La idea es que salgamos de Egipto y que salgamos lo más lejos posible. Bueno, y la idea no es solamente que usted huya de Egipto, del sistema del mundo, sino que se enfoque a adorar a Dios en el monte que Él estableció. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Moisés: mire, la señal que te doy de que te he enviado a rescatar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto es que camino a 3 días ustedes me adorarán en este monte? O sea, el Señor no solamente nos saca o nos insta a salir de Egipto, sino que también Él nos tiene un propósito, un destino. Él no simplemente nos dice: síganme y ahí vamos mirando a ver qué va pasando. No, la vida en Dios es una vida con propósito. La vida con Dios no es una vida accidentada o de azar. Es una vida donde, dijo el salmista, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Efesios 4, 22 al 24, en palabras inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, dicen: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. O sea, hay que hacer un corte. Eso es lo mismo que el matrimonio. La pareja que, por ejemplo, dice: me voy a casar, pero quieren seguir viviendo bajo la cobertura de los papás o bajo la cobertura de los suegros, van a tener problemas tarde o temprano, porque no han cortado. Lo mismo pasa con ese creyente que dice: sí, yo me gustan las cosas de Dios, qué bonito ir a la iglesia, me gusta ir a escuchar prédicas, me gusta la alabanza, me encanta, porque es que cuando yo voy a la iglesia y empiezo a cantarle al Señor, me desconecto y entrego todas mis cargas. Y bueno, y utilizamos esa parte, algo así como nueva era, ¿no? ¿Sí? Para desfogar de pronto las malas energías. Y hoy hay mucho cristiano que utiliza esa jerga, ese lenguaje. Pero resulta que está desubicado en esa perspectiva, porque no se trata de eso.
Se trata es de empezar a tener una conexión directa con Dios, y para conectarnos directamente con Dios necesitamos cortar con las cosas pecaminosas de la carne, del diablo y del mundo. Dígame amén a eso, por favor. Hay que cortar con esas propuestas faraónicas. Por eso es que dice en el versículo 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Tiene que haber una metanoia, tiene que haber un verdadero arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Si ahora eres cristiano, pues tienes que pensar muy diferente sobre aquellas cosas que antes considerabas que eran normales. Ahora tienes que saber que no son normales, son pecado. Y tenemos que empezar a vivir de acuerdo a la nueva naturaleza. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. La única manera de renovar la actitud de nuestra mente no es a través de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo, es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que te insisto tanto, amada iglesia, que cultives tu comunión con el Espíritu Santo de Dios. El creyente que no cultiva su comunión con el Espíritu Santo está condenado prácticamente a desarrollar una vida cristiana carnal. Y vivir un cristianismo carnal es perder el tiempo. Mejor váyase para el mundo. Mejor váyase para el mundo y aproveche bien el tiempo y dele rienda suelta a sus apetitos y todo. Y ya usted sabe lo que le va a pasar después. Pero no viva un cristianismo religioso, fanático en sus fuerzas, porque se va a cansar, porque se va a frustrar y de todos modos no va a poder ir al cielo. Y entonces ni acá ni en el otro lado va a poder disfrutar. Por eso es que la vida en Cristo se vive es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Mi mente será transformada por el poder del Espíritu Santo. Si me la paso haciendo es esfuerzos humanos, si yo mismo empiezo a buscar la manera, yo tengo que cambiar mi manera de pensar y empiezo a buscar estrategias supuestamente para reemplazar patrones de pensamiento desde mi capacidad, me voy a frustrar. La única manera para poder tener metanoia es muriendo. Debo morir en Cristo Jesús para que ahora la vida del Espíritu sople en mí y la vida de Cristo se manifieste a través de mí. Pero eso es lo que mucho creyente hoy en día no quiere experimentar: morir al pecado. Tenemos dos ofrecimientos que esclavizan hasta ahora, que le hace Faraón a Moisés. Pero como Moisés, como les dije al comienzo, se mantuvo firme frente a esos ofrecimientos y se mantuvo fiel al mandato que Dios le delegó, pues el mismo Faraón le toca ir cediendo. Y entonces viene la tercera oferta. Éxodo 10, versículos 10 y 11. Dice: el Faraón replicó: verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes, si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. En otras palabras, eso está bien complicado. Está bien complicado que yo permita que ustedes se vayan todos. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Y luego dice: jamás, solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Y entonces el Faraón los echó del palacio. Este ofrecimiento es como si Faraón le hubiese dicho a Moisés: bueno, ya que no quieren adorar dentro de mi reino, y ya que también les di permiso de que se fueran de Egipto, pero no tan lejos, está bien, entonces váyanse lejos y vayan y adoren a su Dios. Pero qué pena, se me van solos. Solo los hombres me dejan a sus niños. La oferta del Faraón es esta: está bien, vaya y adore como usted quiera, como usted está acostumbrado, como a usted le gusta. Pero ¿para qué va a involucrar a los suyos? Eso de la adoración a Dios debe ser algo muy personal. Cada uno debe decidir cómo adorar a su Dios y a qué Dios quiere adorar. Ese es el ofrecimiento faraónico. Ahora, quiero que entendamos porque este ofrecimiento es muy delicado.
Pero lo más delicado es que estamos como iglesia cayendo en la aceptación de este ofrecimiento. Los hijos que no rescatamos del sistema del mundo, que es el sistema faraónico, el sistema de egipcio, esos hijos van a terminar convirtiéndose en enemigos que nos van a avergonzar. Esos hijos que nosotros descuidamos, esos hijos que nosotros no le prestamos atención para formarlos, educarlos, disciplinarlos en el temor del Señor, son los que el día de mañana se van a convertir en nuestros jueces, se van a convertir en los que van a estar señalándonos y atacándonos. Por eso la responsabilidad tan enorme que nosotros los padres tenemos con nuestros hijos. Una responsabilidad muy grande. Y no tienen que estar pequeños. Ahora, si están pequeños, es la edad más oportuna y apropiada para no bajar la guardia, papá, mamá. La edad en la que ellos estén pequeños es donde más tenemos la posibilidad de formarlos, de educarlos, de poder colocar semillas de vida, semillas de espirituales correctas, para que cuando crezcan esas semillas germinen y den un fruto abundante. Pero si sus hijos ya son grandes, no se rinda. Usted debe seguir siendo intencional en colocar esas semillas. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Mis hermanos, la oferta de Satanás abiertamente en este tiempo, no solamente para los del mundo, sino para la iglesia, sutilmente es: tranquilo, adore a Dios. Es bueno que adore a Dios. Qué chévere que va a la iglesia. Qué bueno que está activo en un ministerio. Gloria a Dios. Pero deje quieto a sus hijos. En algún momento ellos van a decidir. Y es que se sobreentiende que ese es un derecho. Cada uno debe decidir en qué momento cree lo que quiere creer. Eso es lo que se está planteando en este tiempo. Ese ofrecimiento faraónico se está dando muy fuerte. Y a través de la educación, en los planteles educativos, es lo que ya se está prácticamente empezando a alimentar. Y a los mismos niños se les está diciendo: no dejen que sus padres decidan en qué ustedes deben creer. Ustedes son los que tienen que decidir. Son ustedes solitos los que tienen que decidir qué van a creer. Y cuando un Estado viola el derecho democrático, entonces el Estado es el que asume la responsabilidad de decidir. Ellos sí pueden, entonces, el Estado sí puede decidir qué va a creer un niño. Por eso es que frente a la situación que estamos viendo en este tiempo y frente a este ofrecimiento satánico, nosotros los padres no podemos dormirnos. Tenemos que hacer guerra, no solamente orando, sino hay otra manera más estratégica de hacer guerra a favor de nuestros hijos. Te voy a decir cuál es. Y es: dedícale tiempo a tus hijos. Siéntate con ellos para que de boca tuya, papá, mamá, ellos sean los que reciban instrucción, consejo, sabiduría frente a las realidades que ellos están enfrentando. Estamos teniendo en estos días la experiencia con mi esposa, muy especial. Samuel David y Ana Sofía, no todas las noches, pero sí por lo menos unas 3, 4 noches en la semana, apartamos un tiempo para poder, con un libro que está adaptado a la capacidad de entendimiento de la edad de Hannah y de Samuel, hablarles de una manera muy abierta pero sabia sobre la sexualidad. Entendemos que los tiempos cambiaron, mis hermanos, pero si en este momento nosotros como padres nos dormimos y decimos: no, es que me da pena, no, es que todavía no están preparados. ¿Cómo que no están preparados? Esta generación ya nació con el chip de la información. Están expuestos. Y si nosotros no sabemos, o mejor dicho, no es que no sepamos, sino si no nos despertamos, si no somos diligentes en estar adelantados y ser los primeros en poder entregarles la información correcta frente a las realidades que están viviendo. Ya hemos tenido que hablarles abiertamente a los niños
de cómo es que se hacen los bebés. Ellos ya saben. Y es increíble la pureza, la nobleza con que ellos reciben ese conocimiento. Ya le hemos hablado de la virginidad, le hemos hablado también de los peligros que se están corriendo hoy en día con el tema de la homosexualidad, del lesbianismo. Cosas que tenemos que estar hablándoles. Esa es la razón por la cual Faraón te dice estratégicamente: adora a tu Dios, no hay problema. El diablo no tiene problema con que tú adores a tu Dios, pero va a tener un terrible problema si tú decides: no solamente yo voy a adorar a Dios, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí sí vas a tener un problema con Satanás. Pero no importa, mantente firme. Porque la idea no es que salgas tú solito de Egipto, de ese sistema esclavizante. La idea es que tú salgas con los tuyos, con tu generación, y los libres de ese sistema agobiante, de ese sistema perturbador, de ese sistema destructor. ¿Sabe por qué el diablo no tiene problema con que tú vayas solito a adorar? Así sea fuera de Egipto y así sea bien lejos de Egipto. ¿Sabe por qué Satanás te va a dejar? Pero eso sí, no te va a dejar salir a los niños. Porque él sabe que pronto tú vas a morir. Pronto tú te vas a ir de esta tierra. Y después de que tú te mueras, así le toca esperar unos 40, 50 años, él no tiene problema con eso. Él sabe que después de que tú te vayas, tus hijos van a quedar a expensas de él. Porque ellos van a continuar bajo el dominio de Egipto. Y la meta de Satanás no solamente es esclavizar, sino matar y destruir. De hecho, eso fue lo que sucedió cuando murió el padre espiritual de Israel en Egipto, José. Cuando murió José, dice la palabra de Dios que se levantó un faraón que no conocía a José. Y entonces fue el que determinó establecer esclavitud sobre la nación de Israel. Aquella nación que cuando estuvo José habitó en la tierra más fértil, más rica de Egipto. Pero que cuando se fue José, cuando murió, quedó bajo el yugo del faraón. Y ese terminó esclavizándolo. Por eso quiero que pensemos un poquito más en eso, mi hermano. Yo sé que de pronto usted dice: pero es que yo llego cansado y llego agotado. Pero nada justifica que no dediques tiempo a tus hijos, así ya estén grandes. Dedícale tiempo, habla con ellos. Entiende que si dedicas tiempo a tus hijos, estás arrebatando de las garras del faraón a tus hijos, a tu descendencia. Porque la idea es que no solamente tú te salves, la idea es que también todos los tuyos, toda tu casa, sean salvos para servirle al Señor. Miren, mis hermanos, somos muy intencionales en inculcarles la necesidad de sacar una carrera profesional. Este es un tiempo donde los padres estamos obsesionados con eso. Lo más importante es que mi hijo sea profesional. Lo más importante es que mi hijo pueda salir del mejor colegio, de la mejor universidad, porque pensamos que ahí prácticamente está la base de nuestra valoración y de nuestro éxito. Mentiras. Lo más importante como papá y mamá es poder que llegue el día donde podamos ver que nuestros hijos por sí mismos han decidido seguir el pastoreo de Dios. Eso sí es verdadero éxito. Pero ¿sabe qué es lo más triste de esta situación? Que como padres creyentes, si notamos que uno de nuestros hijos se acostó sin hacer una tarea, somos capaces de levantarlo y no se me va sin hacer la tarea. Pero sí dejamos que nuestro hijo o nuestra hija se vaya a dormir sin una oración de bendición. Y sí le estamos diciendo: hijo, no se le olvide orar antes de irse a dormir, ¿no? Ore a papito Dios. ¿Y cuántas veces has decidido dejar lo que estás haciendo? O aún de pronto tu tiempo de ocio, porque es que te lo debe el mundo, porque es que todo el día me tocó trabajar, ahora este es mi espacio. Y por eso es que usted va y manda a dormir a los niños rápido, pero ni siquiera va y los acompaña para orar con ellos. Todo eso marca. Todo eso marca. Somos muy descuidados en hacerles entender a nuestros hijos la necesidad de que ellos puedan resolver su situación o su destino eterno.
desde esta temporalidad. Eso sí, estamos muy preocupados, y cuando tocamos el tema de la estabilidad financiera, de la estabilidad laboral para los años futuros, de la estabilidad profesional, eso sí nos ponemos serios con los hijos y les hablamos y nos volvemos súper consejeros. Pero cuando se trata de hablarles sobre su destino eterno, ahí sí nos relajamos. Hijo, ahí estoy llorando por usted. Algún día el Señor lo tocará, hijo. Eso no se preocupe, hijo, algún día. Y sabe que su hijo está torciendo sus pasos. Y sabe que su hijo, aún conociendo la verdad, está haciendo cosas que ofenden a Dios. Y cometemos el pecado de Elí. No los estorbamos. Y como no los estorbamos, entonces hay un juicio también para nosotros como padres. No se nos haga extraño que un día nos vayamos de para atrás, estando sentados, es decir, estando muy cómodos, estando muy confiados, y nos vayamos de para atrás y terminemos esnucados. Entonces, tengamos cuidado, mis hermanos, porque este ofrecimiento es muy sutil, es muy llamativo. Moisés hubiera podido pensar, bueno, el tipo está cediendo, qué bueno, sí, podría ser. Por lo menos ya nos deja ir a donde Dios nos dijo que teníamos que ir, que es al monte de Sinaí, para poder adorarlo allí. Bueno, por lo menos me puedo llevar los hombres. Y él hubiese podido caer en esa tentación de negociar, que es la tentación a la que siempre estamos expuestos nosotros y que lamentablemente muy a menudo caemos. Fácilmente negociamos nuestra adoración legítima y auténtica con los ofrecimientos de Faraón. Como dijo un predicador, no dejamos que se acuesten si tienen una tarea pendiente, pero los enviamos a la cama sin una oración de bendición. ¿Sabe qué significa esto? Que somos radicales con lo pasajero, pero supremamente flexibles con lo eterno. Tengamos cuidado, mis hermanos. Faraón quiere que tus hijos se queden en Egipto. Por eso, mientras vivamos, mis amados hermanos, tenemos una guerra a muerte contra Faraón por nuestras generaciones. Tus hijos, nuestros hijos, tienen que ser arrebatados de las coyundas de esclavitud de Egipto. Así como Dios nos rescató a nosotros, nuestros hijos también, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestras generaciones deben ser también rescatadas del yugo faraónico. Por eso no aceptemos este ofrecimiento, porque tiene el propósito de mantener en esclavitud a nuestra línea generacional. Hermanos, convirtámonos nosotros, los que ya hemos salido de Egipto, convirtámonos en garantía de bendición para nuestra familia y especialmente para nuestros hijos. ¿Cómo vamos a ser garantía de bendición y de salvación para nuestros hijos? Estorbándolos. Si usted ve que su hijo está haciendo las cosas mal, hable con él. Sí, mi hermano, porque es que a veces somos muy blandos en ese tema. Como que ahí sí nos volvemos muy tímidos. Yo no sé, pero ese espíritu de timidez está cogiendo mucha fuerza en este tiempo en los padres. Que cuando un hijo está haciendo algo, mire, a veces a mí me preocupa cuando nomás veo uno niños pequeños en una reunión, en algo, que se están portando mal y la mamá o el papá están ahí encima, pero no hacen nada. Es como si estuvieran completamente, ¿qué? Ciegos. Su hijo está portándose mal, su hijo está siendo un distractor, su hijo no está honrando la reunión, y el papá y la mamá como si nada. Eso sí, concentrado recibiendo la palabra. Pero cosas como esas, mis hermanos, hablan de qué tan comprometidos estamos nosotros con nuestras generaciones. Entonces, eso da a entender qué sería entonces, por ejemplo, en otro escenario. Cuando su hijo, cuando su hija, cuando mi hijo, cuando mi hija hacen algo negativo, algo que no es correcto, ¿qué hacemos? ¿Pasamos por alto? Y no decimos nada, no hacemos nada. O el esposo le tira la pelota a la esposa, o la esposa le tira la pelota al esposo y juegan ahí voleibol, pero no pasa nada.
Y el muchachito o la muchachita sí sigue creciendo con esos patrones de conducta. Y esos patrones de conducta son los que después se convierten en una afrenta contra los mismos padres. Hermanos, seamos garantía de bendición para nuestra familia. No descuidemos el desarrollo espiritual de nuestros hijos. No dejemos que sean los educadores, los profesores, los amigos, los compañeros de estudio, los medios de comunicación, las redes sociales, las series de Netflix, las que se encarguen de educar y de promover valores en nuestros hijos. Tenemos que ser nosotros los padres. ¿Estamos de acuerdo? Así que por favor, no rotundamente a este tercer ofrecimiento faraónico. Qué pena, Satanás, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuarto ofrecimiento, y es el último. Como Moisés se mantuvo firme frente a esas propuestas y se mantuvo fiel al mandato de Dios, Faraón le tocaba ir cediendo. Entonces ya lo vemos en el versículo 24 del capítulo 10 de Éxodo, hablándole ya muy bravo. Aquí ya el hombre se le llenó también, se le colmó la paciencia y le habla bien directo a Faraón, a Moisés, y le dice: finalmente el Faraón llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños. O sea, ya que no quieren quedarse aquí mismo en Egipto a adorar a su Dios, ya que también se quieren ir bien lejos de Egipto para adorar a su Dios, y ya que se quieren llevar toda su familia para adorar a su Dios, háganlo. Pero qué pena, sus ganados, lo suyo se queda bajo mi poder. En otras palabras, lo que le está diciendo Faraón a Moisés es: adoren a Dios. Y mire esta ironía: adoren a Dios pero sin sus ofrendas. Adoren a Dios pero sin sus ofrendas. Y esta es la oferta final faraónica, porque usted sigue leyendo y ya prácticamente lo que viene es una amenaza de muerte. La próxima vez que ustedes vean mi rostro, mueren. Obviamente Dios ya tenía todo destinado y sabía que la próxima intervención de Dios para con Faraón sería la que lo quebraría: la muerte de los primogénitos. Entonces, hermanos, esta oferta final faraónica es muy ilusa. Y es que Satanás es muy iluso. Quería entonces que se fueran a adorar, ¿pero con qué? Es que a Dios no se le adora con las manos vacías. Amén. A Dios no se le adora solamente con palabritas bonitas, como a veces estamos acostumbrados los cristianos en este tiempo, ¿sí? Ay, Señor, yo te amo. Ay, Señor, eres tan lindo, eres tan especial. Eres lo máximo en mi vida. Eres el primer amor, Señor. Pero no se manifiesta ni con compromiso, ni con abnegación. Cuando se le solicita para servir al Señor, está muy ocupado. ¿Y en qué está ocupado? En lo material. ¿Y por qué entonces es capaz de utilizar, para cada vez que Dios lo necesita, es capaz de utilizar una excusa? Porque le dejó los ganados a Faraón. Sí, se fue con la familia, se fue de Egipto y se fue bien lejos, pero dejó los ganados bajo el poder de Satanás, bajo el poder de Faraón. Cada vez que sacamos una excusa material para servir en lo espiritual, ya la tenemos clara. Aceptamos el ofrecimiento, el cuarto ofrecimiento de Faraón. Este es un ofrecimiento satánico, muy estratégico para mantenernos esclavizados. Hay creyentes que, mientras no se les toque el tema material, el tema económico, para relacionarlo como debe ser, según la Biblia, para relacionarlo con el sometimiento a Dios,
Qué pena. No, pastor, ahí sí ya se dañó el discurso. Qué pena, pastor, pero usted está equivocado. Y yo tengo una ira santa. Voy a hablar aquí en voz alta, o voy a pensar en voz alta. Yo tengo una ira santa con esta generación de cristianos, porque es una generación petulante. Es una generación que se cree más sabia que las 20 generaciones anteriores de cristianos. A esta generación fue la que se le ocurrió por revelación, supuestamente de Dios, que no hay que diezmar. Interesante, ¿no? O sea, todas las demás 20 generaciones, bueno, 20 siglos mejor, porque son muchas más las generaciones. En estos 20 siglos anteriores, todos los cristianos estaban equivocados, porque se estaba diezmando. Una iglesia que se equivocó porque se puso a practicar lo del Antiguo Testamento y ya en el Nuevo Testamento no hay que hacerlo. El problema no es si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, el problema es qué es lo que hay en tu corazón. Sí, saliste de Egipto. No voy a negar que hay un anhelo por de pronto vivir en santidad, por agradar a Dios, por marcar una diferencia, evangelizar la familia, ganarlos para el reino del Señor. Pero ojo, mis ganados sí déjenmelos allá. Ese sí déjenmelos allá en Egipto. Eso no se lo voy a ofrecer a Dios. Si lo voy a adorar con mi familia, lo voy a adorar con mis cánticos, lo voy a adorar con mis alabanzas, pero con mis ganados no. Eso sí no. Eso es intocable. Eso se llama ídolo. Y entonces estamos cayendo en el pecado de la iglesia de la Odisea. Una iglesia que se cree rica y dice, y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Y sabe qué le dice el Señor? No sabes que eres un pobre, ciego, desventurado, miserable. Y yo creo que la lista podría seguir, ¿cierto? Sin embargo, la misericordia de Dios para esa iglesia petulante, para esa iglesia que sacó a su Salvador, porque es la única iglesia en la que el Señor le está diciendo, oye, déjenme entrar. Y el Señor le dice, mira, por tanto yo te aconsejo, le da un consejo, muestra su amor. Y ese consejo está relacionado con lo que menos está dispuesto a hacer la iglesia con el Señor: pagar un precio. Le dice, compra, por tanto te aconsejo que de mí compre. No le dice el Señor, mire, por tanto yo te aconsejo que vengas a mí, yo te regalo. No, el Señor le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, tienes que pagar un precio. Y no queremos pagar el precio. Y ahí es donde, mis amados hermanos, tenemos que tener demasiado cuidado, porque a mí me encanta lo que le dijo Moisés a Faraón con respecto a ese cuarto ofrecimiento. ¿Sabe qué le dijo? Le dijo, no podemos dejar absolutamente nada aquí, ni una sola pezuña te la vamos a dejar, porque de todos esos ganados, cuando lleguemos allá al monte de Dios, Él nos va a guiar para saber qué es lo que tenemos que tomar de eso para ofrecerlo a Él. Vamos a leerlo, Éxodo capítulo 10, versículo 26. Todos nuestros animales deberán ir con nosotros. O sea, hermanos, entendamos, todo lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos es de Dios. Amén. No solamente mi familia, no solamente mi descendencia, no solamente mi amor para Dios. Lo que hago, lo que tengo también es de Él, no es mío. Pero si me niego a dárselo y a ofrecérselo a Dios, estaré entonces ofreciéndoselo a Faraón. Estaré ofreciéndoselo al enemigo. Mire lo que dice Moisés: ni una sola pezuña puede quedar atrás. O sea, nada te vamos a dejar, Faraón. Todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos ganado, todo lo que hemos hecho, lo sacaremos de aquí. No es tuyo, es de mi Dios, y a Él se lo ofreceremos. Y dice, tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales. Por eso es que necesitamos llevarnos todo, porque no sabemos qué es lo que Dios va a pedirnos.
Y si nos pide todo, pues se lo damos todo. Pero si nos pide, hay que saber que le vamos a ofrecer lo que Él nos pida, no lo que nosotros queramos darle. Amén. O ay. Y dice, y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos allí. Porque el asunto de la adoración es algo muy serio. A Dios se le adora como Él manda, no como a mí se me da la gana, no como yo pienso, no como yo quiero interpretar las escrituras en este tiempo. Porque hoy en día aparecieron los teólogos por YouTube, ¿sí? Gente que habla como si tuvieran unos 5 o 6 títulos teológicos y hablan con una propiedad, y es que la Biblia dice, y va uno a revisar y no, pura información copiada, copia y pegue. Son teólogos que tienen el espíritu del loro. ¿Sí sabía? Hay un escritor que habló sobre eso. La teología que está primando hoy en día es la teología del loro, donde todos queremos repetir lo que otros dicen. Y como nos llamó la atención, muy interesante, oye, ese punto de vista está interesante, llamativo, no lo había escuchado, y entonces empezamos a repetir lo que otros repiten porque es llamativo. Y como tiene por ahí unos versiculitos de la Biblia, pues no, pues tiene que ser cierto, tiene que ser verdad. Y nos encanta repetir lo que otros dicen. Pero eso no debe ser así, mis hermanos. Debemos ser sabios en darle a Dios lo que Él nos pide que le demos, como Él lo pide. Y al diablo tenemos que quitarle absolutamente todo lo que Dios nos ha entregado. No le dejemos ni una sola pezuña, mis hermanos. Porque pezuña que le dejemos, con esa nos esclaviza. Pezuña que le permitamos al diablo mantener bajo su jurisdicción, con esa pezuña nos manipula a nosotros para que le robemos a Dios. Y lo triste de ese juego satánico es que, pretendiendo robarle a Dios, el diablo te roba a ti. O sea lo uno o lo otro, terminamos mal. Por eso no aceptemos este ofrecimiento satánico. Porque este ofrecimiento satánico nos alienta a colocar al margen del señorío de Cristo todo lo que realmente somos, hacemos y tenemos delante de su presencia. Usted tiene que colocar bajo la cobertura del Señor, tiene que colocar su trabajo, sus planes financieros. ¿Cuántos tienen planes financieros para el año entrante? ¿No? ¿No tienen planes financieros? ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos quieren seguir prosperando económicamente, financieramente? ¿Cierto que sí? Yo tengo planes financieros, mis hermanos. No para promocionarme a mí mismo, sino para glorificar a Dios, porque entendamos que ahí es donde ha estado el problema de la teología de la prosperidad, que se le da un énfasis equivocado de que es que Dios te prospera, es que Dios te da plata para que te engrandezcas, para que los demás se den cuenta que tú sí eres un hijo de Dios, porque tienes plata, porque tienes bienes, porque tienes una posición, porque tienes una fama. Esa es una teología satánica. Yo no creo en la teología de la prosperidad. Yo creo en la prosperidad bíblica, que es diferente. Amén. Yo sí creo en la prosperidad bíblica. La prosperidad bíblica me dice que los pensamientos que hay en Dios para mí son pensamientos donde Él quiere que todo lo que yo haga me salga bien. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que lo que yo haga lo glorifique a Él. Por eso yo tengo que tener mucho cuidado con no permitir que algunas pezuñas se me queden allá en Egipto. Porque si dejo allá esas pezuñas en Egipto pensando que allá me van a producir y en su momento voy a poder beneficiarme, cuidado, porque esas pezuñas se van a convertir en garras que te van a arrastrar y te van a hacer daño. No le dejen nada al diablo. Conságrese completamente al Señor. Saque todo de Egipto y llévelo al monte santo de Dios para ofrecerlo allí en adoración y al que es verdaderamente el dueño de todo lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Así que quiero terminar diciéndote, iglesia, que estos 4 ofrecimientos para mantenernos esclavizados como pueblo de Dios ante el pecado nos deben alentar a 2 cosas: a decirle siempre no al diablo y a decirle siempre sí a Dios. Amén.
siempre que Satanás venga a ofrecerte, adora a Dios pero dentro de Egipto, no. Adora a Dios pero no se vaya muy lejos, no. Adora a Dios pero sin tu familia, no. Adora a Dios pero sin sus ofrendas, no. Porque no tengo parte contigo, Satanás. Mi vida, lo que soy, todo, absolutamente mi ser, le pertenece es al que se dio por mí, al que pagó un precio alto por mí. Así que, iglesia, no hay genuina ofrenda o no hay genuina adoración sin ofrendas. Que tu primera ofrenda sea tu vida y que con ella todo lo que Dios te permite hacer con tu vida. Amén. Colócate en pie, por favor. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.